Sí. Ahora sí, de nuevo, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a el segundo día de Comexo. En este día tenemos mesas muy interesantes en torno a la violencia político-académica que sufrieron tanto docentes como estudiantes en el marco del movimiento que pasó en mayo. Esta primera mesa se titula Violencia política académica hacia el sector estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En mayo de este año, Rubén Ibarra Reyes, entonces rector de nuestra universidad, fue acusado de abuso sexual a una niña. Ibarra Reyes admitió los hechos y fue condenado a 4 años de prisión. Sin embargo, evitó la cárcel gracias a que hubo una reclasificación del delito y aceptó un proceso abreviado, por lo cual obtuvo la libertad tras pagar una fianza. Esto sucedía mientras seguía siendo rector de la UAS. Estos hechos indignaron tanto a la sociedad zacatecana y movilizaron a la comunidad universitaria. A través de diversos repertorios de acción colectiva y resistencia, entre los que se encuentran el paro sostenido principalmente por el sector estudiantil y acuerpado por docentes, protestas en actos oficiales de rectoría, ruedas de prensa y mesas de diálogo, el movimiento estudiantil de la universidad, integrado sobre todo por mujeres, logró sus dos exigencias principales, la destitución y la rescisión laboral de Rubén Ibarra. Y pese a que hubo otros logros muy importantes, como la creación del protocolo de actuación para la prevención, la atención, sanción y erradicación de la violencia sexual, y el compromiso de las autoridades a las no represalias contra alumnos y alumnas que participaron en las acciones de protesta, integrantes del movimiento fueron y siguen siendo víctimas de violencia político-académica que incluye la deslegitimización de su lucha, amenazas, amedrentamiento y hostigamiento dentro y fuera de las aulas. El movimiento estudiantil de mayo dejó al descubierto crisis profundas dentro de la UAS, como la violencia sexual que viven las universitarias y la simulación que fomenta la impunidad e impide que ejerzamos nuestro derecho a la educación y al trabajo de forma plena. Asimismo, gracias a la acción colectiva de los y las estudiantes, se visibilizaron las redes de poder, compadrazgo y el pacto patriarcal dentro y fuera de la universidad, que protege a los abusadores y deja en la indefensión a quienes denuncian. Ahora vamos a escuchar de primera mano a estudiantes que participaron en las protestas de mayo y que siguen activas y comprometidas con el movimiento. En primer lugar, tenemos a nuestras compañeras de Ciencia Política, a Karen Victoria González Llamas, quien nos hará una relatoría general de los hechos y hará algunas conceptualizaciones en torno a la violencia. Después tenemos a Diego Aguilar, que hablará un poco sobre en torno al poder, y a Fernanda Galán, que nos hablará sobre las narrativas que surgieron en torno al movimiento. Aunque, como ustedes ven, esta mesa es más desestructurada, más conversatoria, entonces vamos a estar un poquito más relajados. Igual tenemos la presentación de nuestros compañeros. Y en un segundo momento tenemos a las compañeras de Ciencias Sociales, Gabriela Vianey Raudales Hernández, Aileen Michelle Gallardo Lara, Alfonso Alejandro Pérez Ortiz y Claudia Patricia Almaraz Muñoz, que relatarán sus experiencias personales sobre cómo han vivido la violencia docente a manera de represalias y qué hacer en caso de ser víctima de este tipo de violencia. Entonces, la voz es suya, le recordamos que pues somos varias participantes, entonces tenemos alrededor de 10, 15 minutos máximo para hacer cada intervención. Después empezamos con Karen. Sí, bueno, nosotros decidimos hacer una especie de pequeña ponencia en un marco teórico también pequeño para poder hablar del conflicto entre las autoridades de la UAS y el movimiento estudiantil derivado de los actos cometidos por el ex rector Rubén Ibarra. Esto se dio en un contexto donde se ejerció la violencia simbólica, que es lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa. Mediante discursos, gestos y prácticas que buscaron deslegitimar la protesta y reproducir el orden establecido, apelando a mecanismos que operan desde lo simbólico, lo discursivo y lo estructural. Nuestro marco teórico está formado por Bourdieu, Foucault, Galtung y Van Dyck. Bueno, esto lo habíamos pensado a modo de teorizar un poco lo que ocurrió en la movilización estudiantil, justo para dimensionar la importancia y la magnitud de la violencia que hubo en los actos represivos institucionales, ¿no? Y también queremos empezar por decir que es importante cuestionarnos estas figuras, cómo actúan las figuras de poder en la universidad, porque la universidad reproduce ideologías, reproduce formas de pensar, formas de ser, y también reproduce cuestiones de poder y de violencia, ¿no?
como lo que ya mencionaba Claudia. Y bueno, a modo de contexto, como sabemos, hubo una detención inicial a Rubén Ibarra Reyes por el delito de violencia equiparada contra una menor. Después de eso, en audiencia, hay una reclasificación del delito y una libertad condicional, como mencionaba Claudia. También hubo una serie de cuestiones administrativas e institucionales, como el hecho de que Rubén Ibarra Reyes presentara una renuncia antes de que el Consejo lo destituyera, ¿no? Eso nos parece importante recalcarlo porque justo, como decimos, reproduce cuestiones donde la injusticia patriarcal impera. Y creo que como universitarias y universitarios, estudiantes, docentes, administrativas, etcétera, es de importancia señalar esos hechos, ¿no? Y sobre todo, creo que la importancia del movimiento estudiantil es que fue un proceso autogestivo a pesar de lo que se señalaba desde rectoría y desde estas figuras de poder. Y entonces queremos retratar justo como esa autogestión puso en tela de juicio tanto la cooptación de poder que había en la administración central como el propio ejercicio de la violencia sexual, administrativa, simbólica, institucional, etcétera, ¿no? Bueno, como es sabido, hubo una movilización estudiantil y eso representó pues que los estudiantes tuvieran o hicieran uso del espacio universitario, ¿no? Creo que la indignación que hubo por esta reclasificación del delito no solo se expresó en manifestaciones, sino en, en articulación de asamblea, en comisiones estudiantiles, en difusión y también en algo muy interesante que fue la mesa de negociación. Pues creemos que todos estos procesos de lucha y también de poner en tela de juicio todo lo que ya mencioné, retrató cómo los estudiantes sí transforman el espacio público de la universidad y también que estos espacios en estos espacios puede interactuar, perdón, una lucha política, ¿no? Y que eso también reconfigura mucho la institución, es decir, reconfiguró como rectoría, dejó de ser un centro de poder como vertical y se convirtió también pues en un territorio de disputa, ¿no? Puede ser disputa simbólica e incluso disputa institucional, como ya lo van a mencionar nuestras compañeras. Entonces creemos que ese momento de ruptura pues sí constituye un momento de confrontación hacia la violencia estructural. El hecho de que el Consejo Universitario, el exrector Rubén Ibarra Reyes, el papá de Rubén Ibarra Reyes y otros actores políticos universitarios muy importantes señalaran a la movilización estudiantil como, perdón, sí, sí o no, no, eso le toca, sí, ya continúo. Bueno, nosotros retomábamos, como mencionó Fernanda, a Galtung y a Bourdieu justo para entender desde Galtung cómo funciona la violencia estructural, en este caso la violencia institucional, la violencia cultural, que es tanto la violencia sexual como todos los actos simbólicos de represión, y la violencia directa, ¿no? Que creo que fuimos todos y todas nos dimos cuenta de la magnitud de ese evento a las compañeras de ciencias sociales. Y bueno, desde Pierre Bourdieu pensamos que esta acción colectiva de movilización estudiantil sí representa una desestabilización al hábitus institucional. Cómo sabemos y cómo pensamos la institución, ¿no? Las figuras de poder no pueden ser puestas en tela de juicio, los estudiantes deben someterse a estas figuras administrativas de poder y tal, ¿no? Y pues que eso representa un monopolio simbólico que es la administración central. De ahí vienen todas las órdenes que se ejecutan a partir no solo de relaciones laborales e institucionales, ¿no? Sino de relaciones de poder como compadrazgo, liderazgo, etcétera. Y pues bueno, con la mesa de negociación estudiantil, creemos que se disputó un sentido de la justicia. ¿Por qué? Porque el Consejo Universitario y las autoridades que en ese momento presidieron esta mesa de negociación
sí participaron de una manera como más igual, digamos, tuvieron que ponerse a platicar con los estudiantes, ¿no? Sea no una cuestión de interés político para esas figuras, esos actores universitarios en ese momento, sí fue un punto de quiebre en justo cómo se venía desarrollando la presión hacia administración central. El hecho de que el rector en turno llegara con los estudiantes a firmar acuerdos y compromisos en una cuestión que se manejó primero como asunto privado, es decir, nos decían, ¿no? Bueno, pues Rubén Ibarra ya tuvo como el castigo de su delito en la instancia correspondiente. No es parte de la universidad referir a la vida privada de las personas, ¿no? Sea quien sea. Y lo que el movimiento estudiantil decía es que no era una cuestión, digamos, interna a su propia persona, que no era una cuestión personal, porque era el rector de quien estábamos hablando. Y el hecho de que el rector no fuera, digamos, no fuera señalado por sus acciones privadas, reproducía un montón de cosas simbólicas como que la violencia sexual no importa, que si eres rector o estás en figuras de poder, por tus alianzas y por relaciones de compadrazgo te salvas, ¿no? Y que los estudiantes no pueden reconfigurar a la administración central, que los estudiantes no tienen voz, no tienen voto capaz de modificar cómo se dan esas relaciones. Y creo que independientemente de cómo se llevó a cabo o de las fallas que sí como organización estudiantil pudo haber, fue un antes y un después para, para la universidad, ¿no? En el sentido de decir, la violencia patriarcal se termina y son las propias estudiantes, las propias docentes, de manera, digamos, ascendente, quienes lo hacen, ¿no? Eh, y bueno, eso también nos deja ver que la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural se usan como castigo, ¿no? Creo que la acusación de abuso sexual sí representa un hecho de violencia directa, pero lo que le atañe al movimiento estudiantil y lo que se vuelve relevante es que se inserta justo en esta estructura institucional que protege élites académicas y políticas. En ese sentido, este es el contexto general de cómo se desarrolla la organización estudiantil y los actos represivos posteriores a ello. Le voy a dar la palabra a mi. Buenos días a todos, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Como compartían mis dos compañeras anteriores, siempre es importante tener en cuenta, ¿no? Cómo pareciese que en la universidad este espacio crítico para el diálogo no suceden estos fenómenos de ocultar el poder o de reproducir formas de violencia, y el estar aquí, la intención central fue demostrar que la universidad sí los tiene, aún están presentes, pero que la comunidad universitaria en su generalidad está dispuesta a disputar esta reproducción o a limitarla, a intentar corregirla, ¿no? Como decía Karen, el punto de partida para pues, intentar desnudar estas violencias o esta forma de poder que opera en la universidad es hacer una muy breve reconstrucción imaginario respecto al poder, que aunque no creo que me alcance ni el tiempo ni las capacidades para hacerlo de forma muy extensa, creo que hay un par de características que nos pueden ayudar a plantear cómo sucedió el fenómeno, ¿no? El punto central es entender que el poder es un fenómeno relacional que se concreta en su ejercicio. En otras palabras, el poder se presenta como como aquello que se ejerce, no que se tiene, ¿no? Segundo, el poder también tiene la característica central de que opera como un fenómeno caleidoscópico, es decir, no en un punto centralizado, sino a través de diferentes puntos pues, en virtud de un objeto, o sea, activa de forma como una red, ¿no? No como una estructura centralizada del todo, pero activa de diferentes formas. ¿Podrías continuar, Carlos, por favor? Ahora, en la universidad estas formas de poder yo creo que estuvieron muy presentes en la movilización porque nos presentaron dos cosas. Primero, nos dijeron muy claramente en ese momento que en la universidad hay jerarquías, hay quién importa más, quién importa menos, y segundo, que estamos marcados por regímenes de verticalidad. En ese momento se hablaba de forma descendente, ¿no? Desde arriba hacia abajo, y así se designaban las cosas. El segundo momento en que creo que fue muy notorio este ejercicio de poder, como decía Karen, de que no importa lo que pasen o lo que pueda pasar, es que no había impunidad tanto en la universidad como fuera de ella,
y había una ausencia total de protocolos, ¿no? O sea, recuerdo mucho en ese momento que nos platicaban las compañeras más involucradas que la universidad se resistió mucho tiempo y de forma paulatina a implementar el protocolo, no a complementarlo, o sea, lo tenían en el refrigerador pausado. Por último, algo muy importante también que pasó en ese momento respecto a la movilización fue la imagen de Rubén Ibarra, que a pesar de ser partícipe o no de estas formas de poder, de poder y violencia, él centralizaba esta forma de, en la universidad, ese pequeño grupo, estos intereses políticos particulares. ¿Por qué? Porque primero, en el término imaginario, él representaba, quiero pensar que representaba esta idea de impunidad, ¿no? Si soy un agresor sexual, si soy alguien que promueve la violencia, si tengo poder, puedo ser impune, ¿no? Y en un segundo momento, en un entramado institucional, Rubén Ibarra en ese momento, el exrector, él concretaba este grupo de compadrazgos o relaciones en la universidad que de ser agredido o ser removido como debía ser, no respecto a una renuncia, sino a una recesión, ponía en jaque, ¿no? La jerarquía de la universidad en la cual pues, este grupo de poder, estas personas que, como digo, en el imaginario o en esta imagen de Rubén Ibarra se concretaba, ¿no? Todas sus relaciones, todo lo que giraba en torno a él se ponía en jaque. Y su gran defensa en el marco institucional era resguardarlo como favores políticos, ¿no? De yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí. Y eso era muy importante porque aunque Rubén Ibarra no participó o no parecía que lo hizo de forma tan activa, su imagen siempre estuvo presente. O sea, me queda interesante pensar eso, ¿no? Que toda la institución buscó defender a un sujeto que no defendía al sujeto individual en sí, sino defendía el entramado que despendió de él y que representaba ya una forma histórica en la universidad de colusión. Por último, ¿me podrías regresar, Carlos, por favor? Creo que ese entramado institucional y el imaginario respecto a Rubén Ibarra se concretó en la contramovilización, ¿no? En una contramovilización que fue tanto en lo mediático, sobre todo porque Zacatecas al minuto, yo no sé cómo era tan veloz para escribir, o sea, me sorprendió. ¿Cómo? Sí, me sorprendía su velocidad de escritura. Entonces, se contramovilizó la institución y esta contramovilización también no solo fue en lo mediático, sino en el propio hacer de la universidad. Como cuando a a los universitarios se les pedía que asistieran a clases en línea, esto desmantelaba la lógica de tomar la universidad. Era una práctica contramovilizatoria que decía, pues si alguien toma la universidad, no importa, yo puedo seguir dando clases, no importa que alguien tome la universidad, que estemos viviendo una coyuntura política en la universidad, primero porque en aquel momento, como recordaremos, no había ni rector, bien el Estado pudo haber tomado la universidad, habernos puesto a alguien, la crisis política que vivía la universidad, y segundo, el descontento universitario ya muy recalcitrante respecto a decir, la universidad es cómplice de abusadores o de cualquier violentador, ¿no? ¿Puedes continuar, Carlos, por favor? Ahora, como otro fenómeno importante que olvidé mencionar al poder es que ya que opera en virtud de un objeto, siempre se complementa con una dualidad de la resistencia, o sea, donde hay poder hay resistencia. Y en este caso, en la universidad, la resistencia se presentó primero en el accionar colectivo, que en un primer momento la intención yo creo fue hacer un acto comunicativo. ¿Cuál fue esa intención comunicativa? Presentar que la comunidad universitaria no estaba dispuesta, o al menos un grupo de la comunidad universitaria no estaba dispuesta a decir, si somos cómplices de la impunidad, ¿no? Admitimos que un abusador comparta en nuestra institución, a pesar de que ya lo condenaron, de que se notó la mano del Estado decir, sí, mira, funciona como un chivo expiatorio en el proceso electoral de la universidad. O sea, el primer momento yo creo que el accionar colectivo, antes que intentar apropiarnos del espacio, fue dar un mensaje muy claro. No toda la universidad comparte la idea de ser cómplice de la impunidad. Después ya se tomaron las instalaciones, se organizaron grupos de trabajo, las asambleas, que hemos de decir que fueron públicas, pero también llegaron a presentarse individuos que en ese momento estaban acusados de, ¿cómo se llama?, de ser violentadores y también se presentaron. O sea, a este punto llegó la apertura de la universidad, que les pedimos que se retiraran porque llegaban con malos modos y creo que más de una compañera vivió en ese momento que en las guardias sujetos llegaran a arrancarse y a actuar de mala fe, ¿no? En las guardias. Y por último, como mencionaba Claudia, muy importante mencionar que el profesorado nos acuerpó al movimiento, formó parte central porque la movilización estudiantil, aun cuando somos muchos estudiantes o un gran cuerpo universitario, presentábamos muchos límites y complicaciones desde que era el final del semestre y
se nos estaba apretando porque no podíamos aguantar todo el semestre, todas las vacaciones tomando la universidad. Y segundo, un grupo limitado que no contábamos con los recursos para tomar el plantón de forma indefinida el plantón, ¿no? En ese sentido, la presencia del profesorado creo fue central y también teníamos un margen de acción muy limitado respecto a cómo actuar contra los medios, ¿no? Éramos individuos que teníamos que contestar en redes, en entrevistas de prensa, y pues no le íbamos a ganar a Zacatecas al minuto. Entonces, creo que ese era el margen de acción también muy marcado, ¿no? Que a nivel mediático teníamos límites. En todo este contexto, pues ya después se presentaron de forma institucional las represiones a las compañeras y no solo en este sector, creo que se vio en toda la universidad y al final la gran conclusión, como mencionaba Claudia, fue el logro del protocolo y la destitución de Rubén Ibarra, ¿no? Asimismo, yo creo que algo también que me parecía muy central es que se desnudó quién en la universidad estaba dispuesto a coludirse, ¿no? Al punto que en las asambleas que las hicieron digitales prefirieron votar en privado, pero decimos, ya esos nombres no se olvidan. No se nos van a olvidar quién decidió intentar correrlo o rescindirle el contrato para seguir dándoles protección. O sea, creo que fue lo central, ¿no? Demostrar que hay miembros en la comunidad universitaria dispuestos a todo con tal de defender, como popularmente se dice, el hueso político. Eso es central, ¿no? Se destaparon las figuras que abiertamente son reproductores de la violencia sexual y simbólica. Bueno, ahora le paso, sería todo de mi parte, le paso el... Sí, bueno, gracias. Bueno, primero empezar diciendo que este pequeño análisis que se hace en redes sociales es en base a Van Dyck y bueno, él dice que, o lo menciona como el análisis crítico del discurso. Este se centra en el análisis discursivo y estudia principalmente la forma en la que se opera, en la forma en la que se construye el discurso en torno al poder, en torno también a la desigualdad y cómo se representa y se reproduce en este contexto, bueno, en el marco de Facebook, que es donde se trató de dar más deslegitimación de lo que fue el movimiento estudiantil. En este sentido, bueno, la capacidad de la élite dominante, es decir, la administración de la UAS, el exrector y sus aliados, es decir, los cómplices de Rubén Ibarra, para imponer una, digamos, legitimación de lo que ellos estaban haciendo, de su actuar y de cómo se fueron dando los hechos, ¿no? Alrededor de todo lo que aconteció luego de la reclasificación del delito de Rubén Ibarra. Y bueno, nosotros nos centramos en Facebook, donde se manejan, bueno, noticias falsas desde perfiles falsos, además de que se trató de acceder a información personal de muchos de los miembros que formaban parte del movimiento estudiantil. Además de que figuras al interior de la UAS, bueno, trataron de deslegitimar lo que fue el movimiento estudiantil, ¿no? Mencionando que eran estudiantes porros, hablando también de esta cuestión de las elecciones, ¿no? O sea, como si los estudiantes no tuviésemos la posibilidad de pensar, de autoorganizarnos, autogestionarnos para pedir lo que para todos nosotros en nuestras distintas visiones era legítimo, que era la rescisión del contrato laboral de Rubén Ibarra como un violentador al interior de la universidad, ¿no? Y bueno, aquí se pueden observar, eran muchísimos, era imposible tratar de sacarlos todos, pero algunos de los principales, ¿no? Y bueno, en este sentido se maneja que existe un monopolio discursivo. Facebook opera como un campo de batalla donde se busca deslegitimar, en este caso, al movimiento estudiantil, y se menciona un nosotros y un ellos. Nosotros institucional, es decir, nosotros, el rectorado, en esta cuestión que ya mencionaba Diego de jerarquizar las cuestiones, nosotros somos los que estamos en la rectoría, es el poder, y ellos, el movimiento estudiantil, que además se maneja como una cuestión de
ponernos como caóticos, es decir, en el sentido de ellos solo vienen a causar caos y no dejan que la mayoría de los estudiantes que no quieren, más bien que quieren clases y que no están de acuerdo con esto, no tengan la oportunidad de estudiar, ¿no? Era uno de los discursos más fuertes que giraba en torno al movimiento estudiantil. Una más, por favor. Bueno, en este caso, nosotros ponemos que existe una estructura, la autoridad como el nosotros, los estudiantes como ellos, una autolegitimación, es decir, haciendo un énfasis en el diálogo respecto a la ley, la normalidad institucional y la defensa de los derechos de la mayoría. Es decir, los estudiantes están causando caos. Estos estudiantes, no todos, porque no todos forman parte de este movimiento, y de esta manera deslegitimar, haciendo énfasis en el vandalismo que jamás existió y en intereses ajenos, ¿no? Es decir, lo que giraba en torno a las elecciones. Y una atenuación negativa que tiene que ver con eufemismos de esto es un asunto personal, es decir, cuando se le pedía a estas personas que estaban en el poder que se posicionaran respecto a los actos cometidos por Rubén Ibarra, ellos decían, es que esa es mi opinión personal y yo no puedo mencionarla aquí. Estamos hablando de una cuestión institucional, como si lo personal no fuera político y como si personalmente no pudieran posicionarse. Bueno, el objetivo principal es la manipulación, usar el discurso contra los intereses de los estudiantes, y eso se logra mediante el cuadrado ideológico, es decir, enfatizar esta cuestión de nosotros como las cosas buenas y sus o ellos como las cosas malas, mientras unos mitigan a los otros. Se crean modelos mentales negativos en torno al movimiento estudiantil que desemboca en una influencia ideológica y en una división social también. Y bueno, en ese sentido, el discurso es total de deslegitimación, sobre todo en esta red social, y como un claro ejemplo de dominación a través del control cognitivo. Esto por tener un mayor acceso y control sobre la difusión y el formato, es decir, el monopolio del discurso dentro de redes sociales, a pesar de que redes sociales, bueno, todos tenemos acceso al mismo, si bien hay ciertas maneras de tener ese control, ¿no? Sobre todo por parte de actores políticos, de principales medios de difusión como NotiWAS, por ejemplo. O sea, NotiWAS, cuando nosotros lanzábamos un comunicado, NotiWAS lo difundía, sin embargo ponía o hacía énfasis en la respuesta de rectoría, ¿no? Hacia el movimiento estudiantil. Esa es una forma de dominación también. Y de cómo se impone un modelo mental en la realidad. El problema pues no es el abuso del poder o la impunidad, o sea, el caso de Ibarra, sino la reacción del movimiento estudiantil, el caos que está ocasionando el movimiento estudiantil. Es decir, lo de Ibarra no importa, pero lo que están haciendo este grupo de estudiantes sí, porque están tomando las instalaciones, porque no los dejan tener clases, etcétera. Y en ese caso, en esa cuestión, Facebook pues facilita la rápida dispersión de esta ideología polarizada, permitiendo que la autoridad intente neutralizar la protesta, definiéndola como un acto criminal o irracional, y así, bueno, seguir preservando su poder institucional. Bueno, ya como a modo de conclusiones, para no tardarnos mucho, nos gustaría abordar 3 puntos principales a modo de conclusión, ¿no? El primero es que la violencia directa, en este caso el abuso sexual, se sostiene por estructuras institucionales y culturales. Tanto el abuso sexual como los modelos represivos que hubo hacia las estudiantes, particularmente de ciencias sociales, ¿no? Y que esto permite impunidad. Y que también, en segundo lugar, la universidad es un aparato ideológico que reproduce desigualdades a través de discursos y narrativas, como lo mencionaba Fernanda. Asimismo, como de prácticas cotidianas, ¿no? O sea, cómo vivimos o cómo aprendemos qué es la universidad, qué sí le atañe y qué no le atañe. Eso es, o sea, una ideología que se reproduce al interior de la propia universidad. Y en tercer punto, que el poder de nombrar, de silenciar, de legitimar y deslegitimar como parte de la violencia simbólica es un mecanismo que sostiene todo este poder. Y pues bueno, con eso nos gustaría terminar nuestra participación.
Muchas gracias, muy interesante cómo conceptualizaron estas ideas en torno al movimiento que surgió. Yo quisiera resaltar cosas importantes que ustedes mencionaron, por ejemplo, el que el movimiento haya sido un movimiento autogestivo, ¿no? Y que haya sido fruto de la acción colectiva. Ayer hablábamos de cómo resistir y cómo accionar en los embates que vienen de todos lados. Entonces, este movimiento estudiantil, que sí fue un movimiento autogestivo, autoconvocado, es muy importante y es un ejemplo de colectivización, ¿no? Y de accionar colectivo. Y también en ese sentido, como para nosotras, como estudiantes de ciencias políticas, de ciencia política, quizá fue más fácil accionar porque teníamos un cuerpo docente que nos acompañó, ¿no? Y eso no, desafortunadamente, no fue el caso de todos y todas las estudiantes que participaron dentro del movimiento estudiantil. Ahorita nuestras compañeras de ciencias sociales nos hablarán de su experiencia, pero sí resaltar eso también. Decía Karen, ¿no? ¿Quién está dispuesto a coludirse o no en esta impunidad, ¿no? Y en estos delitos que suceden dentro de nuestra universidad. ¿Y a quién no le importa ser parte de estas redes de corrupción, de compadrazgo, de violencia hacia con las estudiantes, hacia con una niña y cómo esto afecta a toda nuestra sociedad? También estas narrativas, ¿no? Que ustedes mencionaban, Diego, como decía, estas redes de poder para defender a un solo individuo, pero cómo esto se traspasa a toda la universidad y cómo hubo en un punto del movimiento un señalamiento y hasta un avergonzar a las estudiantes y a los estudiantes que estaban participando dentro de la movilización. Y era ya minimizar lo que había hecho Rubén Ibarra, también cómo se comportó el consejo, justo decía Diego, hacer estas a puerta cerrada, cómo se tomó el poder, no respetando la ley orgánica de nuestra universidad. Y todo eso no importaba, ¿no? Y vemos eso, que pasa mucho en la acción colectiva, que se minimiza el acto contra el cual se está movilizando un grupo de personas para señalar y deslegitimizar la lucha de quienes deciden movilizarse. Entonces, bueno, ahorita cedo la palabra a nuestras compañeras de Ciencias Sociales, va a empezar Vianey, y ellas nos van a contar de primera mano su experiencia y cómo vivieron estas violencias y cómo las siguen viviendo, ¿no? Y cómo sobreviven a ellas y qué acciones y qué repertorios incluso han implementado para poder seguir siendo parte de nuestra universidad. Y también cómo estas violencias no nos permiten ejercer el derecho a la educación de manera plena, porque se están siendo violentadas constantemente. Entonces, es el turno de Vianey. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer el espacio que se nos está brindando a nosotras, nosotros, para estar aquí, para alzar la voz y para comentar un poco más que explicativo. Queremos narrar un poco de lo que vivimos como estudiantes, ex estudiantes de la maestría en Ciencias Sociales. Mi nombre es Vianey Raudales, insisto, ex alumna de la maestría en Sociales, y precisamente en la palabra ex es que quiero basar todo lo que vamos a narrar a continuación. Siguiente. Gracias. Quiero destacar que la universidad para nosotras, nosotros y nosotres debe ser un espacio seguro, pues, porque se nos garantiza en la Constitución el derecho a la educación, cosa que se nos negó rotundamente en la maestría en Ciencias Sociales. Quiero retomar el hecho de que cuando nosotras nos enteramos, nosotros en nuestro grupito, lo que sucedió, nos enfrentábamos a que el día lunes íbamos a entrar a un aula en donde hay un letrero que dice que Rubén Ibarra seguía siendo docente de nuestra unidad. Entonces, recordando eso, quisimos tomar acciones y pensamos en un primer momento tomar nuestra escuela, únicamente nuestra unidad, para así resaltar el hartazgo y el descontento que teníamos. ¿Por qué? Porque no es, y hay que hablar las cosas claras, no es algo desconocido que en esa unidad hay dos poderes, retomando lo que decían los compañeros, hay dos poderes, el poder de Rubén Ibarra y su equipo y la oposición. Tristemente, el poder de Rubén Ibarra cuenta con más docentes de su lado. Entonces, siguiente, por favor. Gracias. Cuando nos organizamos para tomar la unidad, al segundo día nos encontramos con que los docentes que forman parte de este poder de Rubén Ibarra, con una sincronía absoluta, nos mandaron mensaje a quienes éramos sus
asesorados en ese momento. Y quiero permitirme leer el que a mí me llegó, quizá disculpen la informalidad, pero creo que el contexto es muy importante. Y a mí me llegó: Vianey, buenos días. Te confirmo más tarde porque necesitamos conectarnos para la sesión de tesis. Tenemos que hablar sobre los cambios del comité de lectores porque Rubén Ibarra era mi lector de tesis. Rubén Ibarra, el es rector. Y ver puntos específicos. Ya estuvo bueno de este caos y este desastre. Ustedes tienen que seguir con su maestría sí o sí. Desvirtuando completamente el movimiento estudiantil, diciendo nos vamos a juntar, te guste o no, no me importa que estés en guardia. Al momento de yo responderle que no se podía, hubo un silencio y ya no me volvieron a contestar. Ahorita mis compañeras y compañeros les van a comentar que su caso fue muy similar. Entonces, después de esto, sufrimos también violencia por parte de docentes en el cual nos decían que teníamos que conectarnos sí o sí a clases, sin importar. Les comentamos que teníamos un paro estudiantil y la respuesta de estos docentes fue: pues ustedes sabrán lo que hacen, solo tengan en cuenta que las faltas son importantes. Y lo que vamos a ver es cosa del examen. Siguiente, por favor. Ante esto, nosotras en nuestro grupo nos guiamos por estos 3 puntos. Primero, que la universidad no podía ser cómplice de la violencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de los compañeros de políticas, nosotros no teníamos un acuerpamiento docente. Al contrario, cada vez que nos veían en el paro nos decían: son muy valientes. Qué bueno que están aquí. ¿Son de sociales? ¡Guau! ¡Qué valientes son! ¿Por qué? Porque la misma universidad sabía de este compadrazgo que hay en la unidad académica de ciencias sociales y sabía todo lo que teníamos que perder. ¿Por qué? Porque, spoiler alert, el único candidato a director en ese momento es el papá del abusador. Entonces, sabíamos que el siguiente semestre no solamente arriesgábamos en ese momento la clase, sino que el siguiente semestre nuestro director iba a ser sí o sí el papá de quien era acusado de abuso sexual. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que termina ya, para todo lo que comentaron acá los compañeros y compañeras, mesa de diálogo, etcétera, cuando entramos nuevamente a clase con este miedo de, pues, híjole, ¿qué va a pasar, no? Obviamente tenemos el respaldo de quienes estuvimos en el paro, pero ya estamos solas y solos en las aulas con el equipo, con este poder que desde rectoría venía bajando. Nos encontramos con que personas docentes que, como había elecciones en la UAS, no nos daban muchas clases, es la verdad, o sea, estaban más ocupados en todo este poder político. De repente ya llegaban muy puntuales, de repente ya nos exigían mucho. De repente yo me encontré con que mi asesora, quien es parte muy cercana del equipo de Rubén Ibarra, ya las asesorías me pedía más. En todo el semestre tuve 2 asesorías para mi tesis. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupadas con todo el tema de las elecciones. Entonces, de repente ya se me llega con muchas correcciones de tesis, de repente ya se nos llegan con exámenes que, bueno, si un examen en todo el semestre no lo hacían los parciales de exámenes, preguntas abiertas, 10, de repente esta docente llega con un examen, preguntas cerradas bien capciosas, 50 preguntas y tienen para responder los 50 minutos. ¿Eso no son represalias disfrazadas de un examen? De repente una maestra que nos llega con exámenes que solamente eran en Excel. El último examen nos presentó un examen con 5 páginas, todo a mano. No sacan Excel, solamente ocupan calculadora. Oiga, doctora, pero es que esto son represalias. ¿Con qué? No, le puedes preguntar a cualquiera de otras generaciones. Claro, con que no contaba que ya habíamos preguntado y se le dijo esa vez en clase, pues es un examen viciado. Pues si tienes dudas, aquí estoy, pero ese es el examen. Ahorita mis compañeras van a ahondar un poquito más en ese tema, pero quiero continuar con mi represalia en particular. Siguiente, por favor.
Gracias. Bueno, estas dinámicas autoritarias continuaron, no solamente con los docentes que ya continúo, sino con el que aún no era director. Siguiente, por favor. En lo personal, en la unidad académica de ciencias sociales tenemos un congreso al finalizar cada semestre, como me imagino que también en ciencia política, en el cual se expone todos los antecedentes que tenemos, todo lo que realizamos, en qué vamos, qué nos falta, etcétera. A mí mi asesora me dijo que iba a ser hasta agosto. Yo le comenté, doctora, yo tengo, antes de todo esto, doctora, tengo un viaje en mayo, junio. No te preocupes, Vianney, va a ser hasta agosto. Todavía como con esta ansiedad, ¿no? Antes de que todo pasara. No te preocupes, va a ser en agosto, vete tranquila a tu viaje. Gracias, doctora, qué amable es. Pues bueno, me voy a mi viaje. Días antes, les repito que yo tuve 2 asesorías en todo el semestre de 15 minutos para mi tesis. Yo me voy de viaje, me iba a ir a Ciudad de México un sábado. El miércoles me llega un mensaje bien temprano. Oye, Vianney, necesito que me corrijas esto y 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 esto de tu segundo capítulo. Ok, doctora, no hay problema. Todo el miércoles y jueves me la paso corrigiendo. Me dijo, porque el viernes tienes que entregar ya tu segundo capítulo, cosa que ya me había dicho que era hasta agosto. O sea, me dio 2 días en lugar de 2 meses. No hay problema, doctora, claro que se lo entrego. Se lo entrego. Híjole, Viana, ¿y qué crees? Ocupas también corregirme esto y esto y esto y esto y esto. Quítame este apartado, colócame este. Quítame esto, ponme esto. Claro que sí, doctora, con todo gusto. Lo coloco. El viernes se lo mando. No duermo, obviamente. Se lo mando el viernes. El sábado me voy a Ciudad de México y en el camino, híjole, Vianney, ¿qué crees? Tienes que reestructurar todo tu capítulo 2. Doctora, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Que no le gustó? Híjole, es que desde el índice, ¿qué crees que esto y esto y esto y esto y esto? Doctora, pero eso me lo revisó ya desde enero. Tienes que cambiarlo. Ok. Se lo mando el sábado. Yo salí del país en ese momento. Cuando le mando esto el sábado, ella me dice, híjole, Vianney, ¿qué crees? El capítulo 1 también me lo tienes que reestructurar. Doctora, pero es que, ¿qué hago? Híjole, ¿sabes qué? Te espero aquí el lunes. Doctora, le acabo de comentar que yo salí del país, que no puedo. Cambia tu vuelo. No vuelvo a dormir el sábado, no vuelvo a dormir el domingo. El lunes que se lo mando, no, Vianney, ¿sabes qué? ¿Pudiste cambiar tu vuelo o no? No, doctora. Pues en cuanto pisas Zacatecas, te quiero aquí porque tu tesis va a cambiar completamente. ¿Qué pasa? Y de ahí es esto del impacto en lo personal. Yo el día domingo amanezco por el estrés con una parálisis facial completamente en la mitad del rostro. Y creo que me fue bien, ¿eh? Porque ansiedad, porque todo esto que desembocó en que ella me dijo que era para agosto y me dio 4 días para corregir mi tesis completamente, cosa que nos dan 2 años. Entonces, siguiente, por favor. Y con esto ya voy a terminar para que mis compañeras y compañeros cuenten su experiencia personal. Lo que aprendimos de qué hacer si eres víctima de violencia docente. Documentar todo. Yo todo guardé, correos, mensajes, todo. Inclusive estaba dispuesta a entrar a asesoría ya con una cámara. Dije, ni modo, aquí por lo que toque, ya entrar completamente para documentar y que se vea su cara y que se vea la mía. No hay que enfrentarlo sola, no hay que enfrentarlo solo. Mi carga fue menos cuando comencé a contarle a mis compañeras, esto está pasando, me siento así, ya tengo la cara literalmente chueca.
por todo lo que está sucediendo y nos acuerpamos. Acudir a las instancias, hacer visible la situación. Yo en mis historias de Instagram no tienen idea cómo que me haga mi asesora. No tienen idea cómo la quemé y no era para menos y ojalá hubiera hecho un hilo en Twitter, en TikTok, en muchas cosas, ¿no? Porque esto no puede suceder en la universidad. Y sobre todo cuidar la salud mental. Tanto así que cuando se me presentó una oportunidad, gracias a la lucha de mis compañeras y compañeros, de cambiarme de maestría, de cambiar mi investigación, decidí tomarlo por salud mental, porque yo no podía compartir aula con docentes que son encubridores de un abusador sexual y que hoy siguen siendo docentes de ciencias sociales. La siguiente, por favor. Quiero terminar con esta frase que retomé de quien en ese momento era docente, perdón, director de ciencias sociales, que lo poco que estuvo en sus manos nos apoyó de las guardias. Y digo lo poco porque en verdad el atropello que tuvieron también hacia él fue muy grande. Él nos dijo esto, ¿no? Nos comentaba que él también estuvo en paro estudiantil cuando era joven y dijo, nos quisieron silenciar con miedo, pero respondimos con organización. Nos quisieron castigar con violencia, pero seguimos luchando con dignidad. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, buenos días. Bueno, creo que yo traté de formar una ruta o algo parecido. eh, para que no les pase lo que nos pasó. Porque nosotros empezamos esta lucha solos, sin querer pedir ayuda de nadie, creyendo que pues tal vez la respuesta institucional iba a ser distinta. Creímos que pues esto se iba a esclarecer rápido, que no íbamos a tener que tener miedo, tener varias situaciones que se nos presentaron en el camino. Em, pues sí, como comentaba Vianey, pues entramos a clases después del paro estudiantil y nos reciben con este examen que ella comentaba que pues todo el semestre, todos los semestres que habíamos estado ahí, lo habíamos llevado todo con Excel, todo, todo, todo. Entonces llega un día antes y nos manda, no recuerdo a quién le mandó mensaje y le dijo, preparen calculadora, nada de computadora, porque pues, o sea, eso se puede hacer fácil. Cosa que jamás nos enseñó, o sea, nosotros no sabíamos usar una calculadora en ese aspecto. Entonces, llegamos al examen, justo nos habíamos querido poner de acuerdo para llegar todos con computadora, porque pues ya saben, uno es revoltoso, ¿no? Y les comenté, pues hay que llegar con computadora y pues no dejarnos. Pero llegamos y la situación pintó completamente diferente. ¿Por qué? Porque pues ya llegó en un tono autoritario, ya de, y siéntense, y esto y lo otro. O sea, a mí me sentó junto a ella para estarme viendo de cómo hacía yo los procedimientos y todo. Pues obviamente no los iba a hacer, no tenía idea. Entonces, por esta situación, pues repruebo la materia con ella. Entonces, pues ya yo pues, preocupada por la beca, por mi continuidad y todo, porque pues también hasta cierto punto ella era mi asesora de tesis, entonces hasta cierto punto creo que yo creí que podía acercarme a esa persona y decirle, oiga, pues mire, pues pasó esto por su materia, precisamente por esto, pero pues ya se dejaba ver una posicionamiento político desde el principio. Entonces, a lo que me dice, o sea, justo me dio risa porque me cita aquí a su cubículo y le llama a otro docente que es de la planilla con Rubén Ibarra, eh, solamente para decirme que lo que puede hacer por mí es pues que yo me espere hasta enero y volverme
a inscribir. Le digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a inscribir? ¿Cómo voy a pausar todo esto? ¿Qué voy a hacer? O sea, no tenía idea de qué iba a hacer. Entonces, pues ya digo, pues, ¿qué hago? Y, hubo muchos puntos donde tanto ellos como yo dijimos ya, o sea, ya hay que soltar la toalla, ya no hay que continuar con esta lucha, puede ser peligroso incluso para nuestra integridad física. Eh, entonces, pues ya, vamos nosotros ante Defensoría. Bueno, justo es parte de, no sé si lo pueden cambiar, por favor. Sí, bueno, lo primero que hicimos, pues obviamente fue identificar el problema, que en este caso, pues fue muy evidente. Hay casos donde no es evidente. Igualmente, por suerte, o sea, porque nosotros no fue como que nosotros estuviéramos al pendiente de qué podía pasar. Entonces, pues no recordábamos muchas fechas, lugares, testigos, todo eso, no tuvimos chance de juntar. Lo único que hicimos fue que nos armamos con nuestra queja ante Defensoría y nuestro cúmulo de pruebas. Fue todo lo que teníamos a nuestro alcance. Y eso lo que pudimos recuperar, porque con alguna de las docentes, que justo pues, era asesora de Vianey, justo cuando empezamos esta lucha, ella borra el programa de clase, entonces pues nosotros ya no teníamos un norte como para demostrar que las tareas y las clases pues estábamos cumpliendo, ¿no? Igualmente pues creo que estas podrían ser recomendaciones para posibles situaciones que puedan devenir. Igual, registrar fechas, lugares, testigos, y pues describir puntualmente todo la situación, ¿no? Eh, También, pues, conformar un expediente de pruebas. Yo no lo creía, pues, tan útil, pero cuando estuve conformando el mío, sí hubo muchísimas cosas que me faltó, pero, pues, por suerte pude armar uno, pues, bien, y creo que eso fue lo que me respaldó institucionalmente para que esta situación se pudiera, pues, remediar en parte, ¿no? ¿Me pueden cambiar, por favor? Igualmente, pues creo que este punto es muy importante porque a nosotros nos faltó. Nosotros no pedimos ayuda. Entonces, llegan un par de docentes, este, y nos empiezan a echar la mano. Nos empiezan a decir así como, mira, puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto. Nos empiezan a orientar, pero ya después de aproximadamente mes y medio de estar nosotros en un límite emocional, mental, sin saber qué iba a pasar después. Entonces, pues la verdad estábamos asustados. Yo incluso estaba asustada por mi integridad, precisamente por el estar alzando la voz. A mí me daba miedo precisamente porque estábamos solos. Entonces empiezan a acuerparnos y nosotros empezamos pues también a gestionar como en defensoría, pues también tenían un poco amedrentada a la persona que nos estaba echando la mano. Um, pues, ¿qué dijimos? No, pues vámonos a derechos humanos. Nos fuimos a derechos humanos, metimos queja igualmente formal. Unos días después nos piden pruebas y tal, pero pues con esto les digo, o sea, de que yo llevo mis pruebas, no sé, 90 páginas, llega esta docente con la que yo tenía pues esta situación, con 150 páginas, con exámenes de gente de otras generaciones, eh, con cosas que no tenían pues, absolutamente nada que ver. Incluso en su declaración o en su informe de autoridad, ella comenta que se sintió acosada por mí, cuando en ningún momento de esta situación yo me referí directamente con ella. ¿Por qué? Porque yo sabía que ella no era autoridad. Era autoridad en el aula, pero no era una persona que me pudiera ya resolver esta situación. Aparte de que no tenía la buena fe de hacerlo. Siguiente, por favor. Igual, la denuncia interna, que fue cuando nos dirigimos a Defensoría Universitaria, y pues igualmente dejar una queja bien identificada la persona, igual con fechas, con una especie de relatoría completa y súper detallada, y pues pruebas que comprueben lo que estaban
diciendo ahí. Siguiente. Igual, son los documentos que presentamos. Este escrito es una relatoría de los hechos, fue la primera que armamos y pues igual, yo la utilicé para ambas cosas, para Defensoría y para Derechos Humanos. Son las que están en ambas dependencias. Siguiente, por favor. Siguiente. Y en vista de pues, que no teníamos respuesta institucional, y uno se echaba la bolita al otro y no, que tú porque tú vas a ser rector, no, que tú porque tú eres el del momento. Y entonces se hizo pues ahí un relajo. Entonces fue cuando acudimos ya a Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, nuestras autoridades no están en disposición de hacer nada al respecto, de ayudarnos. ¿Qué hacemos? Pues entonces vamos con otra autoridad que pueda mediar ahí un poquito la situación. Siguiente. Y pues esos son los documentos que recibí yo de Derechos Humanos, como la confirmación del inicio del expediente y cuando me citan para llevar pruebas. Y pues ya aquí ya nada más fue lo que nosotros hicimos, que pedimos una revisión de exámenes con el que teníamos como que problemas, para lo cual estuvo curioso, porque nosotros pedimos ante Defensoría una revisión de examen, nos dicen, sí, perfecto, o sea, nos dan fecha, todo hora, llegamos ese día y resulta que la docente no accedió a revisar nuestros exámenes frente a una autoridad. Y pues ya. Muy bien, muchas gracias, Vianey, muchas gracias, Ailín. Ahorita vamos a continuar con nuestros otros dos compañeros. Sigue Claudia Patricia con su experiencia. Hola, buenos días. Hoy me dirijo a todos los presentes con el propósito de compartir una historia que, como muchas otras, la sociedad espera que pase desapercibida, olvidada y cuyo final recaiga en la normalización de la violencia institucional. Como estudiante, creo que en un mundo ideal, nuestro deber está en tener la valentía de buscar la justicia y la verdad. La libertad de expresión debería de estar garantizada sin el miedo a ser silenciados, sin el temor de que alguien interrumpa nuestro camino académico o de que quienes deberían protegernos se conviertan en la violencia encarnada, amparados por una falsa legitimidad institucional. Por eso hoy hablo, para que se encuentre verdad y justicia en una historia más de tantas que se siguen repitiendo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Participé en el movimiento estudiantil universitario con la dignidad y el respeto que este movimiento representó. Fue en esa búsqueda de justicia cuando mi vida universitaria se convirtió en un tormento por el simple hecho de ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Fui duramente atacada por el doctor Rubén N., quien era mi asesor de tesis, y por la doctora Elizabeth. Ambas represalias ocurrieron durante el semestre enero-junio de 2025 y se caracterizaron por actitudes hostiles, cambios arbitrarios, omisiones y decisiones injustificadas que comenzaron a evidenciarse después de mi participación en el movimiento. Durante los primeros meses del semestre, mantuve comunicación constante con el doctor Rubén para desarrollar mi trabajo de tesis. Al principio mostró disposición, pero con el paso de las semanas dejó de responder correos, no dio seguimientos claros a mis avances y su actitud se volvió abiertamente hostil. Me pedía entregas sin lineamientos definidos y cuando las presentaba no ofrecía retroalimentación o simplemente no respondía. Después del inicio del movimiento estudiantil, su trato se volvió aún más distante y exigente. A pesar de que él mismo había reconocido antes que mis avances eran adecuados, finalmente me excluyó del coloquio institucional, a pesar de que mi nombre aparecía en el programa oficial. Justificó su decisión con supuestos errores de redacción y citación.
Ay, te lo paso, Alex. Sin haberlos señalado en algún momento previo ni ofrecerme oportunidad de corregirlos. Esto contrasta con el semestre anterior, cuando participé con su aprobación en condiciones similares. Considero que esta exclusión, junto a su actitud evasiva y la falta de acompañamiento académico real, fueron represalias directas por mi participación en el movimiento estudiantil. Por otra parte, la doctora Elizabeth incurrió en diversas irregularidades durante su curso. Aunque al inicio presentó un programa de evaluación claro, lo modificó arbitrariamente al final del semestre. Sus retrasos constantes, la cancelación de clases sin aviso y su participación en eventos electorales durante horarios de clases afectaron gravemente el desarrollo del curso. Además, hacía comentarios políticos en favor en una planilla universitaria, generando un ambiente parcial e incómodo. Tras el movimiento, su actitud hacia quienes participamos en él fue intolerante y nunca ofreció mecanismos para reponer las clases o actividades suspendidas. En el examen ordinario se evaluaron temas no vistos y al final fui notificada con una calificación reprobatoria, lo mismo que ocurrió en el extraordinario y en el examen de título. En este contexto, presenté una queja formal ante instancias académicas y administrativas para solicitar la revisión del examen de optativa. Mientras el procedimiento seguía en curso, el encargado del programa de Ciencias Sociales, bajo la dirección del doctor Rubén N., ordenó retirar mi beca sin informar al director de la unidad. Esta acción unilateral, sin transparencia ni fundamento, solo reflejó una medida de represalia más. El 13 de agosto tenía programado mi examen extraordinario, autorizado por el director en funciones. Sin embargo, nuevamente fui impedido presentarlo. Ese día estuvieron un grupo de docentes. La presencia de todas estas personas solo buscaban intimidarme. Sabían que existía una denuncia de mi parte y buscaron enfrentarme en un ambiente hostil y sin garantías académicas. Ambos, el doctor Ibar, Elizabeth, mostraron un trato diferenciado hacia mí después del movimiento. Falta de acompañamiento, exigencias sin criterios claros, modificaciones arbitrarias de reglas, negociación de oportunidades académicas y la afectación directa de mi beca CECIT, lo cual había impactado profundamente en mi vida académica, emocional y profesional. Si bien logré recuperar una de las materias optativas conforme a la ruta que trazó la Defensoría Universitaria, lo que en su momento pareció una solución, con el paso del tiempo todo se volvió a quedar sin respuesta. En una reunión donde estuvieron presentes el exrector Armando Flores, el exdirector de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y personal de Defensoría Universitaria, se había acordado que se estableciera una ruta para solucionar el otro conflicto pendiente. Sin embargo, pasó el tiempo y nunca se dio solución ni información. El 9 de septiembre acudí nuevamente a Defensoría Universitaria para preguntar sobre la ruta acordada y me informaron que mi queja se encontraba extraviada. Les mostré una copia sellada de recibida y por ello volví a entregar el 17 de septiembre. En esta ocasión, la defensora asignada me trazó una nueva ruta que consistía en presentar mi examen con los mismos evaluadores. Le expliqué la situación de violencia que había vivido con ellos y le pregunté si era posible solicitar un cambio, pero su respuesta fue que no habría problema, que yo era fuerte y podía enfrentarlos. En ese momento se comunicó directamente con el doctor Rubén, quien propuso que si retiraba la queja, me permitía presentar el examen. Le dije que lo pensaría, pero posteriormente la defensora me informó que ya no sería necesario realizar dicho examen, sino que bastaría con entregar los avances del capítulo 2 de mi tesis para recibir la calificación, siempre y cuando presentar un documento en el que manifestara haber retirado formalmente la queja. También me indicó que podía acudir el 18 de septiembre, pero sin la compañía de la red de docentes feministas, argumentando que la presencia de ellas podría hacer que el doctor
Rubén se sintiera agredido. Su postura me hizo sentir presionada y sin alternativas reales. La Defensoría, que en teoría debería de ser la instancia encargada de garantizar mi protección y acompañamiento, se convirtió en un espacio que limitaba mis opciones y minimizaba mi experiencia de violencia. Aún así, asistí acompañada por estudiantes del movimiento estudiantil, por docentes feministas, con la intención de buscar una solución institucional. En esta ocasión, el secretario informó que se encontraba ocupado, Rubén. Por solicitud de las docentes presentes, la licenciada encargada tuvo que llegar al lugar. Sin embargo, lejos de ofrecer un acompañamiento adecuado, me entregó mi Cardex en un tono que me hizo sentir desacreditada y tratada como si mi testimonio careciera de veracidad. Esta historia fue brutal para mí. No me arrepiento de haber participado en el movimiento. Fui valiente y decidida, pero la institución me arrebató la ilusión de libertad porque decidió encubrir a mis agresores, castigarme, negándome el apoyo económico que con tanto esfuerzo había ganado. Esta historia, como muchas otras, reflejan la violencia institucional que sigue ocurriendo. El poder se impone ante la falta de justicia que vivimos los estudiantes. Gracias. Bueno, por último vamos a escuchar el testimonio de Alejandro y pues muy fuerte, ¿no? Lo que nos relatan las compañeras, como para algunas de nosotras el paro se levantó, volvimos a nuestras aulas y pues todo bien, ¿no? O sea, hasta nos recibieron nuestros docentes, nuestros y nuestras docentes con otra actitud, ¿no? Hasta de felicitarnos, qué bueno que participaron en el movimiento estudiantil, qué bueno que se manifestaron, pero como lamentablemente no para todas las personas de la comunidad universitaria fue así, ¿no? Nosotros aquí, les digo, en ciencia política volvimos, hicimos el coloquio de los de maestría, todo muy bien, bonito incluso, y pues como no es la realidad para pues todos y todas los que participaron dentro del movimiento y cómo la violencia se sigue reproduciendo. Si bien Rubén Ibarra fue destituido y rescindido, eso no significó que la violencia alrededor de su figura como, y de todo lo que representa, como dice Diego, se haya terminado, sino que continúa, ¿no? Y pues, ánimo compañeros, vamos a escuchar a Alejandro. Muy bien. Bueno, ya para concluir nuestra experiencia, yo traté de hacer un análisis un poco más sistémico y estructural. Pues en realidad vivimos varias circunstancias institucionales, fallas y errores que la institución cometió. A lo primero que nosotros nos enfrentamos fue al vacío de poder y autoridad que ya los compañeros de ciencias políticas nos explicaron ampliamente. Pero ¿cuáles son específicamente dos puntos en los que este vacío de poder y autoridad nos llevó? Que existiera una incapacidad de la autoridad para resolver y una respuesta tardía. Eso fue realmente el efecto de todas estas circunstancias. También de que agentes en tiempos, modos y circunstancias determinables, así como en lugares también muy específicos, los convirtieron en espacios de violencia. El aula no debe de ser un espacio en el cual se violente ni a maestros, ni a estudiantes y tampoco a trabajadores universitarios. Y estas circunstancias, lo que pude observar, se dieron en tres ámbitos esenciales: la acción, la simulación y la omisión. Porque muchos de nosotros padecimos no solo las acciones de estos agentes violentadores, sino también la simulación de colaboración o de apoyo y también la omisión, de que ante la ausencia de ellos para respaldarlos y sobre todo en esto hago énfasis con los asesores y tutores,
de que fueron omisos, de que en vez de ser ese respaldo, ese apoyo en el que, el apoyo principal en el que un estudiante debe de buscar, no se encontró. También a qué nos enfrentamos, a la ausencia de medios para la defensa contra las violencias. También a la falta de protocolos que sean coadyuvantes y que eliminen esas barreras y esos desafíos a los que los estudiantes en un estado de vulnerabilidad nos estuvimos enfrentando. La siguiente, por favor. Ahora bien, estos errores, estas fallas estructurales de la institución se agravaron o incluso algunas se consolidaron por algunos errores de la institución. En ello encontramos una crisis de comunicación en que no existía ni una comunicación horizontal ni vertical, no de nosotros los estudiantes con las autoridades, sino entre las mismas autoridades. Hubo esos bloqueos de comunicación que no permitían el diálogo para comprender cuál era la situación, sobre todo dentro de la unidad académica de ciencias sociales. Entonces, la autoridad superior, en este caso el rector interino y la secretaria general, no conocían a profundidad las circunstancias, todo aquello que se estaba viviendo dentro de la unidad académica, y eso también fue motivo de que la reproducción de estas diversas violencias académicas, pedagógicas y educativas, pues se consolidaran. No fue sino hasta una reunión que tuvimos ya directamente con el rector, fue cuando se nos escuchó y el mismo rector interino, el doctor Armando, vivió cuáles son las circunstancias y las condiciones en esta unidad académica. Ahora bien, este otro error que cabe aclarar que esto incluso ya se hubiera podido considerar delitos, fue la suspensión del ejercicio de derechos, principalmente el acceso a la educación, el derecho de recibir un apoyo por parte del gobierno federal por cumplir nosotros como estudiantes una función que es la de ser estudiantes investigadores, desarrollando un tema de investigación con toda la probidad posible. La siguiente, por favor. Entonces, también hubo estos aspectos de la legalidad y la legitimidad que nos ayudaron a resolver estos problemas. La primera fue de que, pues lo que nos legitimó fue de que tuvimos toda la conciencia para defender nuestras convicciones, de que no por el hecho de pertenecer a una unidad académica tenemos que seguir los lineamientos o las ideas o los postulados que las autoridades están manejando. También nosotros tenemos ese derecho de defender y manifestar nuestras convicciones personales, y más si es en la vida institucional de una entidad a la que pertenecemos. Y con ello, pues también lo que hicimos fue defender la dignidad universitaria desde nuestro sector como estudiantes. El hecho de reivindicar a nuestra universidad por todos los atropellos, por toda la situación de omisiones, de simulaciones y de acciones violentas que cometieron diversos agentes, pues era realmente lo que teníamos que hacer. Otro punto más que ayudó a resolver este problema fue el reconocimiento mutuo entre las autoridades interinas y el movimiento estudiantil. Si ese punto no se hubiera llevado a cabo en ese momento, cuando se llevaron las reuniones de negociación, la reunión con la presidencia colegiada, con el mismo rector como colectivo, se hubiera alargado más
esa situación con que estábamos viviendo institucionalmente. También desde el ámbito personal, ya como estudiantes bueno, ex estudiantes de la maestría en ciencias sociales, fue el respaldo de colectivas y colectivos, tanto de personas que son pertenecientes a la comunidad universitaria y ajenas a ella. También ese respaldo pues nos ayudó realmente a resolver esa situación de agravio. Entonces, ante estas deficiencias, el encontrar una ruta para la resolución de estos conflictos fue muy complicada, como ya lo han expresado mis compañeras. Entonces, ¿por qué? Porque la falta de medios de defensa, la ausencia de protocolos agrava estas situaciones. Porque, y junto con ello, también de que, en especial en la unidad académica de ciencias sociales, carecíamos de un consejo de unidad al cual también poder acudir para manifestar lo que estaba sucediendo. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, todo esto nos llevó a un punto en el que ya se exigía una justicia universitaria. Esta justicia universitaria recayó en el reconocimiento en que la institución, la Universidad Autónoma de Zacatecas, reconoció estas fallas y estos errores en contra de estudiantes universitarios. Y eso pues derivó en la ruta para la resolución del problema y la restauración de los derechos vulnerados, esencialmente en dos puntos, que es la restitución del acceso a la educación, que es la oportunidad que se nos dio de integrarnos a otro programa de posgrado para poder continuar haciendo la actividad encomendada, que es la investigación. Y pues aún está en proceso la recuperación de la beca, pero ya está en un punto que ya está a punto de resolverse por situaciones administrativas que están ajenas a nuestras manos. Y pues la satisfacción en la restauración de los derechos vulnerados es ese reconocimiento que ha hecho la universidad y la disculpa pública que se hizo por parte de rectoría. Ahora bien, ya es en este punto, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? Yo creo que nos podemos dirigir en el fortalecimiento de los pilares institucionales y que vaya en conjunto con los valores universitarios, que esencialmente yo identifique 4, que son la libertad de expresión, la libertad de hacer, de pensar y de sentir. En la autonomía universitaria es esencial que se siga manteniendo. La legalidad, el hacer protocolos, el confirmar, el corroborar que los lineamientos que podemos seguir dentro de nuestra universidad nos van a dar las herramientas suficientes para la defensa de cualquier miembro perteneciente a la comunidad universitaria. Y con ello, pues se alcanzará una legitimidad que hará una universidad íntegra. Derivado del movimiento y de todas estas situaciones, han surgido otros 2 pilares. Estos 2 pilares son la transparencia y que estamos construyendo también una universidad libre de violencias. La que sigue, por favor. Y pues esto se debe de regir bajo los principios de igualdad, de equidad, de inclusión, para la eliminación de las barreras que impiden la participación de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas por su participación de esta intervención de nuestras compañeras y nuestro compañero de Ciencias Sociales. A mí me gustaría rescatar varias cosas, ¿no? Cómo estas represalias están disfrazadas. No tiene que ser una violencia directa, pero al fin y al cabo es, ay, perdón, es que ya. Al fin y al cabo es violencia. Y también cómo no existe esta garantía para ejercer de nuestros derechos a la libre expresión, a la crítica, a la manifestación, no solo dentro de la universidad, sino también en las instituciones fuera de ella. Cómo no hay protocolos claros y eficaces para defendernos, cómo no hay una respuesta institucional y, decía Alejandro, ¿no? Una incapacidad. Y no solo una incapacidad, también una falta de voluntad por parte de las autoridades de responder y de defender a sus estudiantes. También decía Alejandro algo muy importante, esta defensa de la dignidad universitaria, y no solo universitaria, sino también individual, estudiantil y colectiva. Todos nuestros compañeros y compañeras resaltaron la importancia de que la universidad, de que el aula sea un espacio de crítica, de diálogo y no un espacio de violencia. Y también vemos y observamos cómo estas represalias disfrazadas afectan y tienen impactos en las esferas de vida de nuestras compañeras y nuestros compañeros, ¿no? Impactos individuales en el estrés, en la carga mental, en el desgaste físico y también psicológico, pero también impactos en el proyecto de vida. Decía Alejandro, ¿no? Que hubo una restitución al derecho a la educación al cambiarse de unidad, pero también nos podemos preguntar qué tanto se les está restituyendo su derecho a la educación si tienen que cambiar su proyecto de vida, su proyecto de investigación, si la respuesta por parte de las autoridades no es castigar, ni sancionar, ni señalar a las personas que están violentando, sino decirles a ellos y a ellas, cámbiense de unidad académica, y cómo eso va a impactar en su proyecto de vida y en lo que ya habían decidido como personas y como estudiantes. Pero por último, y para que no todo sea malo, también quiero resaltar y recalcar este saber accionar con otros y otras actoras que acuerpan las luchas universitarias, con las docentes, con las feministas también, y también saber hacer redes y accionar en colectivo con personas que tal vez no nos conocíamos y que no nos hubiéramos conocido si no hubiera sido por el movimiento, saber crear redes, tejer lazos, no solo de acción, sino también de amistad, ¿no? Y la importancia, decían ellas y ellos, de accionar en colectivo, de saber pedir ayuda, de poder movilizarnos todos y todas juntas para crear, decía Alejandro, una universidad libre de violencias, una universidad más transparente, más justa, para que las personas que entren pues puedan ejercer sus derechos, no solo de la educación, sino al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad de manera plena y pues como se debe, ¿no? También recordemos que si hay una respuesta y un accionar justo en la medida de que podamos obtener justicia, no es una dádiva de las autoridades, no es un favor, sino es fruto de las luchas universitarias y docentes. Pues muchas gracias por estar aquí y si tenemos preguntas, es ahora.